Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Boku no Hero Academia, el arco Seinen que en realidad nunca fue una gran decepción para mí y para la gran mayoría de los fanáticos de Boku no Hero Academia, o por lo menos los que esperaban un arco realmente serio, realmente interesante, realmente contundente y que terminó siendo, desde mi punto de vista, solamente un arco pretencioso que no aportó nada nuevo a la historia. Bien, los que siguen mi canal saben que Boku no Hero viene siendo de mis shonen favoritos de los actuales o los de la última era. Obviamente no es el mejor, fue ampliamente superado por Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, pero aún así me parece que sigue siendo superior a otros shonen bastante mediocres como Black Clover o Kimetsu no Yaiba. Me parece que Boku no Hero siempre tuvo un poco más de contenido, un poco más de originalidad y una cierta cantidad más de personajes interesantes y de contenido argumental que los otros shonen, pero aún así se queda bastante corto y creo que en la media de la historia viene tirando más a malo que bueno. Pero uno de los arcos que más prometía y que realmente le devolvió un aire de popularidad a la historia fue el último arco, o uno de los últimos, donde Deku se vuelve aparentemente el Deku Seinen, el Deku oscuro. Tiene un power up, tiene como una suerte de desarrollo de personaje malvado, así como se ha vuelto bastante popular, como Eren se volvió malo, como Itadori entre comillas se volvió oscuro y como otros cierta cantidad de personajes que eran como muy sonrientes y muy alegres y de pronto se vuelven un poco más oscuros y lúgubres. Pero ¿qué es lo que sucede? En las series que nombré generalmente los personajes tienen una razón y un argumento para volverse así, para que tengan esa transformación y que la historia también acompaña esa transformación o esa conversión, pero en Boku no Hero eso no pasó. Y eso es lo que me enoja porque en realidad Boku no Hero nunca fue una serie realmente oscura o realmente demasiado violenta, sino que todo lo contrario, era una serie de lo más amigable, contrario a las otras series que nombré que sí eran más violentas y oscuras y que ocasionalmente tenían momentos felices o alegres o de comedia, pero en general mantienen un clima oscuro, ni hablar de Jujutsu Kaisen que actualmente tiene una oscuridad y un nivel de seinen totalmente respetable. Pero Boku no Hero es todo lo contrario y por eso me enoja este arco que es tan pretencioso. En este dicho arco, que viene a ser el desenlace después de la pelea con Shigaraki despertado, después de que tuvo ese power up experimental, vemos que Deku abandona la academia y se vuelve entre comillas el Deku Seinen o el Deku oscuro, y la historia toma como una tonalidad oscura que realmente no se justifica. ¿Por qué? Porque en realidad Deku abandonó la academia porque el One for All se había vuelto de público conocimiento, ya no podía ocultar más su identidad y que él es el heredero de All Might, y a sabiendas de que Shigaraki lo iba a ir a buscar, se fue de la academia para no representar un peligro para sus amigos. Esto le dio un aire muy interesante a la historia porque lejos de pelear con enemigos apoteósicos o de peleas super épicas y organizadas, todo lo contrario, Deku empezó a pelear contra villanos de calle en plena calle directamente, casi como un vigilante, siendo un héroe patrullador de la noche, lo cual le venía excelentemente bien porque era lo que le faltaba a la serie, un poco de realidad, un poco de simpleza, valga la redundancia, porque entre todos esos arcos tan complejos y de misiones tan grandes terminaban perdiéndose no solamente el protagonismo de muchos personajes, sino que al mismo tiempo se sentía todo muy encapsulado porque el autor nunca sacó a los personajes de la academia. Así que esto le vino muy bien a la historia y también a Deku porque en realidad es un personaje que no tiene personalidad. El mismo autor lo dijo en una entrevista, Kohei Horikoshi dijo alrededor del tomo 20 se dio cuenta que Deku no tenía personalidad, que se había olvidado de él y que por eso tenía que injertarle dones para así hacerlo interesante. Y eso es lo que vemos de pantalla en este arco, porque en realidad Deku no tiene ninguna razón para volverse así triste, oscuro. Si bien es cierto que abandona la academia y a sus amigos, sabe perfectamente que eso es temporal, y por más que él abandona entre comillas a todos los héroes, sigue dependiendo de All Might, de Endeavor y de todos los demás héroes que lo están cuidando mientras él sigue haciendo esa patrulla. Digamos, no hubo ningún punto de inflexión real, porque en el arco anterior, si bien hubo algunas muertes, no es como si hubiera muerto su madre o All Might o algún hecho clave que lo haya hecho volverse así malvado, como por ejemplo podría haber sido la muerte de Bakugo, la muerte de su mejor amigo, para que realmente se vuelva un vigilante y para que cambie esa perspectiva de héroe bueno y comience a matar villanos, por ejemplo, para darle un tono real de oscuridad a la historia y no solamente la apariencia. Pero no, él comienza a cazar villanos como lo hacía antes
de forma más directa y, dicho sea de paso, el autor aprovechó para acelerar aún más la historia y que todos esos dones que tenía se comiencen a manifestar todos al mismo tiempo para hacer que Deku se vuelva un pseudo Spider-Man. Todos sabemos que el autor es muy fanático de Marvel, por eso le injertó todos los poderes del Hombre Araña, pero en dones diferentes. El látigo negro vendría a ser la telaraña, ese sentido del peligro sería el sentido arácnido. Después tiene unos dones bastante irrelevantes como el de levitar, que en realidad no lo usa, y el del humo, que bueno, podría ser algo relativamente útil. Y después tiene otro don que es como una especie de golpe concentrado. Y después está el Hairshift, que a mi gusto también es otro uso innecesario, otro agregado, otra suma de detalles innecesarias cuando realmente Deku podría haber utilizado todos estos poderes simplemente diciendo que estaba utilizando el poder de All Might. Pero bueno, el autor quiso complicarlo de más. A mí me pareció particularmente acelerado la forma en que los despierta y comienza a utilizarlos todos al mismo tiempo. Después de que Deku alcanza su clímax como vigilante, es decir que comienza a cazar villanos sin descanso y su ropa empieza a aparecer como la especie de un animal o la de el cazador de héroes de One Punch Man, ahí es cuando vemos que la motivación de su actuar es la culpabilidad de que toda la sociedad de héroes haya colapsado, todas las muertes que causó Shigaraki y el peso de él ser el heredero del símbolo de paz. Algo que ya sabíamos desde el capítulo 1, una responsabilidad que lo debería haber carcomido mucho tiempo atrás y que tuvo un avance muy lento porque el autor sabemos bien que tiene un pésimo timing para casi todo, y como estuve hablando de sus poderes y sus quirks y cómo los herederos lo fueron entrenando a él, vemos cómo este despertar de poderes fue bastante abrupto. Entonces vemos que la historia tiene unos compases y unos cortocircuitos que lo hacen muy incongruente y que realmente este cambio de marcha de súper lento a súper velocidad y que al mismo tiempo se salte cosas en el medio termina siendo aburrido. Es decir, para un público infantil o para un público adolescente japonés o inclusive occidental podría ser perfectamente divertido, pero si a uno realmente le interesaba la historia y realmente quiere leer por lo menos una historia con una linealidad coherente, esto lo derrumba todo. Por eso digo que necesitaba una motivación más congruente para que se vuelva realmente oscuro. No digo una muerte porque por ahí es demasiado exagerado para un shonen, como dije, tan risueño y alegre como es realmente el espíritu de My Hero Academia, pero no sé, quizá el asesinato de All Might, una crisis más importante en Japón o mudarse a otro país, algo que abriera mucho más el panorama, sobre todo para los otros personajes, porque si bien lo vemos a Deku patrullar, los otros personajes también salen a ayudar a la calle simplemente como vigilantes, ya no peleando contra supervillanos o contra organizaciones criminales o contra la Yakuza, sino simplemente contra villanos y ladrones comunes, pero eso no lo vemos tampoco, todo se centra en Deku. Y después, para cerrar con broche de oro, todo el refrito junto cuando todos los personajes se unen para traerlo de nuevo a Deku a la academia. Todo mucho más aburrido, cuando hubiera sido mucho más interesante que, por ejemplo, todos los alumnos de la UA hubieran abandonado la escuela para hacer un campamento clandestino con Deku afuera de la academia, ya que efectivamente la academia era un refugio para personas y civiles. Pero no, lo traen de vuelta, lo rescatan y todo vuelve a la normalidad, lo que significa que todo este arco terminó siendo relleno, solamente con el fanservice de Bakugo disculpándose, que realmente ya lo hemos visto haciendo catarsis en reiteradas ocasiones. Y a pesar de que el personaje se disculpó y aunque demostró varias veces que estaba en lo incorrecto y reconoció que lo envidiaba a Deku, su actitud nunca cambió con los demás personajes. Sigue siendo un gritón irritable que termina mandando y despreciando a los demás, lo que termina siendo aún más irrelevante y aburrido y lo que termina creando más relleno y ruido blanco adentro de la historia. Este video realmente parece como si estuviera hateando My Hero Academia, pero realmente es uno de mis shonen favoritos y por eso esperaba bastante de él, y esto me termina aburriendo bastante. Sí, hay que destacar que el autor mejoró mucho en el arte y en algunos diálogos, pero realmente se nota que desperdició esta oportunidad y que no sabe muy bien cómo guiar su historia, y aún peor, creo que el cambio que tuvo de editor lo perjudicó aún más porque tiene aún más perdido el rumbo de la historia que el propio autor, ya que se nota mucho más ahora que hacen movimientos argumentales en la historia para atraer más popularidad que simplemente para darle consistencia al argumento y a la historia misma.
Me hubiera gustado, por ejemplo, ver en este arco a los otros personajes cazando a otros villanos que ya hemos visto antes, resignificándolos, como por ejemplo Chisaki recuperando sus poderes, por ejemplo, o a otros que hemos visto en primeras temporadas. También me hubiera gustado ver a Stein con un papel mucho más protagónico, pero no hizo demasiado, a todos los que se escaparon básicamente de la cárcel. También tuvimos una catarsis de All Might dándose cuenta que es un inútil, porque eso es lo que es en la sociedad de héroes. Si vos tenés un don que te puede hacer pasar como villano o que no es muy significativo como para ser héroe, así es como te cataloga esa sociedad, como un inútil, y eso es lo que terminó siendo All Might, porque si bien es un soporte y hace los planes y demás, ahora que no tiene un Kirk realmente es una carga para todo el mundo y es muy frágil y no puede protegerse a sí mismo, y él se da cuenta de esto y que ya no es el símbolo de paz que solía ser. Sin embargo, tampoco vemos que el autor trabaje mucho en este concepto, simplemente se da a conocer y se explicita en los diálogos y los paneles, pero es algo que ya sabíamos. Creo que a pesar de que fue uno de los arcos más atrapantes en un inicio y fue el que le dio un poco más de color nuevo a la historia, también es un arco que tiene muchos traspiés y que terminó siendo una pantalla de humo falsa, porque en realidad no produjo ningún cambio significativo en la historia. Y para mí generó más contradicciones de las que realmente tuvo que haber solucionado, como por ejemplo la gente que no lo aceptaba a Deku cuando quería entrar a la academia, lo cual era realmente una verdad. Si él significaba un peligro, tendría que haberse ido a otro lado. ¿Qué pasó por ejemplo con la academia Yuketsu, con las otras academias de héroes? Nunca más las vimos, tampoco sirvieron como refugio para los otros héroes, ni hablar de lo que sucedió con los héroes entre comillas internacionales que iban a ir a apoyar a Japón, y lo que pasó con este clon femenino de All Might que terminó muriendo en manos de Shigaraki. Realmente todos esos puntos y callejones sin salida en la historia demuestran que el autor no sabía qué rumbo tomar, y por eso la historia tiene tantos altos y bajos en estos momentos de la historia. Actualmente en la batalla final la historia se ve más encaminada, pero porque bueno, es la batalla final. Tiene que tener un final, y si bien el arte está espectacular y las peleas también están bastante buenas, simplemente es un desenlace obvio que ya se venía a venir. No vimos muchas significaciones, evoluciones de personajes o cosas que nos alejen del principio de la historia, y ya vamos por más de 30 tomos, casi 40, y vemos un recurso refritado que es la potencial muerte de Bakugo, que ya lo vimos cuando peleó con Shigaraki. Sabemos que no va a morir, entonces el autor no solamente se está repitiendo, sino que está yendo 2 pasos para adelante y 1 para atrás, como para mí lo viene haciendo desde el tomo aproximadamente 20. Después del arco de Mirio, para mí todo viene para abajo en la historia. Pero aún así viene siendo un shonen que me gusta bastante, es una etapa de la historia que me gusta, es divertido verlo en anime, noto sus errores y me molesta que todo el potencial que tiene sea desperdiciado, pero bueno, esta solo es mi opinión. Los leo en comentarios qué opinan ustedes de esta historia, de estos personajes, de este desarrollo, del autor de My Hero Academia. Los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.